Los pueblos del mundo han desarrollado distintas formas para comunicarnos, para transmitir sus conocimientos y claro que su historia. Dicen por ahí que arrullar a los recién nacidos y despedir a los muertos. Entre las diversas lecturas nos comentan los autores que se han desarrollado lenguas o idiomas que son diferentes según los sonidos, las palabras, la forma en que se organizan y usan esas palabras, así como tales las palabras que significan para las personas hablantes de dicha lengua. En relación a esta materia, la existencia de distintas lenguas se le denomina diversidad lingüística. Se ha calculado que en el mundo se hablan cerca de 7.000 lenguas, además aproximadamente 3.000 lenguas de señas. Incluso mediante ellas se comunican comunidades que antes se consideraban rezagadas. Es decir, existen más de 10.000 lenguas en el mundo. Además, en relación al mapa mental, se nos narra en las distintas lecturas por parte de los autores que desde tiempos incluso antes de la conquista existieron disputas y un poco de discriminación entre las mismas lenguas, donde desgraciadamente no se apreciaba el acervo cultural y el acervo lingüístico que poseían nuestros territorios. A la fecha aún los posee y desgraciadamente se han ido discriminando y no se ha preservado la lengua, sobre todo en algunas ocasiones la náhuatl o las lenguas indígenas. También cabe mencionar que la diversidad lingüística no es solo cuestión de números y estadísticas, es ante todo la expresión de las múltiples historias y toda la herencia lingüística que se nos heredó, desde los pueblos, los conocimientos y cómo se fue modificando o perfeccionando y también qué se decidió estudiar de generación en generación, de los recuerdos y enseñanzas de la familia y de la comunidad, incluyendo pues las disputas. Las lenguas sin duda mantienen viva la memoria histórica de los pueblos que las hablan y en su conjunto la diversidad lingüística expresa la historia misma de la humanidad. Aunado a lo dicho anteriormente, se han sumado o restado hablantes de las distintas lenguas gracias a la globalización y a esa disputa entre qué se adquiere y qué se deja a un lado o se arraiga gracias desgraciada o afortunadamente a estos cambios que han venido llevando toda la humanidad. Sin embargo, cabe resaltar que el futuro de la lengua española se puede mirar con optimismo. La planeación incluso en las políticas públicas de los diferentes países con respecto a la lengua deberá ser prioridad en los próximos años. Esto teniendo en cuenta que los planes educativos deben promover la investigación de las lenguas en múltiples facetas, que aún probablemente no han sido exploradas. Pero es claro que vivimos en un momento en el que la lingüística y la lengua están siendo centro de la infinidad de campos interdisciplinarios y muchos de esos no los imaginamos. Nunca, como hoy, ha jugado un papel tan importante como en otros dominios científicos. Acomoda el territorio, la institución genera incluso una especie de nacionalidad, es decir, las instituciones y personas, incluyendo la lengua, es tarea de la sociedad, con el futuro próximo de la misma, teniendo en cuenta la codificación, las reglas implícitas, ya sean en documentos oficiales o no, diccionarios e incluso la misma sociedad. Pero es claro que la estabilidad de la lengua es flexible. Además, vivimos, como ya había mencionado, en un mundo cambiante. Por otro lado, resulta conveniente mencionar que el continente americano, aunque es grande, solamente se conocen 4 lenguas, o se domina, podríamos atrevernos a decir. Entre ellas son el inglés, francés, portugués y español. Claro que el que tiene mayor peso demográfico en el continente es la española. E incluyendo, como ya había mencionado, los movimientos demográficos de todos los rincones, el español es sin duda la lengua más difusa y extensa de este continente. También tomamos a la lengua como un vínculo de comunicación social en Hispanoamérica. De hecho, se toma en cuenta al hispanohablante como una de las mayores áreas del mundo, de territorios, en la que la comunicación se logra mediante una misma lengua. Pero no es un área monolingüe, al contrario. Para determinados ámbitos comunitarios convive el español, incluyendo otras lenguas. Incluso se toma en la actualidad la lengua como
del inglés como segunda. Se dice que no todo es color de rosa y con la movilización lingüística la población indígena pues lamentablemente sufrió pérdidas, digamos que por factores externos como la acción de la conquista armada y el contacto con nuevas enfermedades, incluyendo la colonización. Claro está que en América existían antes muchas lenguas indígenas, con mayor extensión incluso, pero los europeos las utilizaron como elemento para la evangelización, es decir, a su favor, constituyendo y contribuyendo a una mayor difusión, ya que de esta manera entendían y lograban comprender y resultaba más fácil aceptar una ideología impuesta. Era el vehículo de comunicación con la población colonizadora. Se puede concluir hasta la segunda lectura que los factores sociales entre los factores demográficos afectan a la progresión y reducción del uso y conocimiento de las lenguas indígenas, porque la proporción de quienes hablan estas lenguas disminuye en medida que crece otras, por ejemplo el español. Los censos ofrecen gran cantidad de información que nos corrobora dicho dato. La encomienda es que, incluyendo la información recopilada, no se tome como algo que como coloquialmente se diría se echa a saco roto. Más bien, en materia indígena, hay carencias y dificultades generales que no solamente reflejan la falta de exhaustividad en el tratamiento de los aspectos culturales y educativos en México, sino que se deben de preservar y valorar tomando en cuenta los derechos de los indígenas. Además de esto, la presencia cultural y lingüística es demasiada, entonces hay que valorarla y fomentar o exhortar a todos los que tengamos oportunidad de enriquecerse de dichas lenguas y la cultura. De acuerdo a la tercera lectura, existen autores que fungen el papel de agentes intermediarios, ya que enfatizan e influyen por medio de su discurso la función, la visión, los vínculos y en los territorios determinados la preservación de las lenguas. Es decir, son ellos quienes deciden entre tomar la pantalla indigenista de la interculturalidad basada en lenguas y contenidos étnicos o la visión pedagógico-actitudinal que reconoce y valora. Desde mi punto de vista se deben conjuntar la necesidad de elegir la pantalla discursiva y la muestra de la situación no resuelta desde hace décadas. De esta forma podemos tomar al texto como esas líneas en las que podemos ver la construcción de los saberes académicos, del valor lingüístico, así como la influencia de todos los factores y la manera en que dichos saberes nos dan pauta a los haceres, a poder realizar y que nuestro quehacer docente en formación en este caso sea más allá del aula, exhortando a una buena dicción, a una buena valoración de las distintas lenguas e incluso a que los lectores tengan la oportunidad de aproximarse y comprender las respuestas educativas o los enfoques interculturales, multiculturales que enriquecen a los indigenistas, a los bilingües, a todos los académicos, incluso políticos y por supuesto que los pedagógicos. Concluyendo de manera muy general, es claro que México es un país con gran riqueza lingüística y cultural, por lo que es importante, digámoslo, voltear a ver las raíces y orígenes con la finalidad de salvaguardar y preservar los saberes que aún permanecen en los pueblos, los saberes de nuestros antepasados. Esto teniendo en cuenta, de acuerdo a María Concepción Bautista Vázquez, que la cosmovisión de nuestros pueblos es la coexistencia entre los seres humanos y la riqueza de la naturaleza, porque esto nos rodea, y considero que es importante la búsqueda de vivir en armonía de lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Además, hay que ser conscientes que existe el Día Internacional de la Lengua Materna, en donde se reconoce y valora la diversidad lingüística en México. Esto se tendría que tomar como una introspección
pero más que eso, una reflexión que nos invite a voltear al pasado para identificar qué se ha hecho en pro de las lenguas indígenas y que ya no se está haciendo, desafortunadamente.